Episodio 12. Flint City. Capítulo 1. El avión alquilado por el difunto Howard Gold aterrizó en el aeropuerto de Flint City poco después de las 11 de la mañana. Ni Owen ni Alec viajaban a bordo. En cuanto el forense concluyó su trabajo, trasladaron los cadáveres a Flint City en un coche fúnebre de la funeraria de Plainville. Ralph, June y Hodgie compartieron los gastos, así como los de un segundo coche fúnebre que transportó los restos de Jack Hoskins. June habló en nombre de todos cuando dijo que ese hijo de puta por nada del mundo volvería a casa con los hombres a los que había asesinado. En la pista los esperaba Jeannie Anderson, junto con la esposa y los dos hijos de June. Cuando los chicos vieron a su padre, que llevaba el brazo escayolado y en cabestrillo, echaron a correr como rayos y casi se llevaron por delante a Jeannie. Faltó poco para que uno de ellos, un preadolescente fornido llamado Héctor, no la tirara al suelo. June los rodeó como pudo con el brazo ileso, se desprendió de ellos, e hizo una seña a su mujer. Ella se acercó corriendo. Jeannie también. Su falda ondeaba tras ella. Echó los brazos alrededor de Ralph y lo estrechó con vehemencia. Los Sablo y los Anderson permanecieron unidos cerca de la puerta de la pequeña terminal privada, abrazados y riendo, hasta que Ralph miró alrededor y vio a Oye sola junto al ala del King Air, observándolos. Vestía un traje y pantalón nuevo que se había visto obligada a comprar en una tienda de ropa de mujer de Plainville, ya que el Walmart más próximo estaba a 70 kilómetros, en las afueras de Austin. Ralph le indicó que se acercara. Ella avanzó, un poco tímidamente, y se detuvo a unos pasos, pero Jeannie no iba a permitirlo. La cogió de la mano, tiró de ella y la abrazó. Ralph las rodeó a las dos con los brazos. «Gracias», susurró Jeannie al oído de Holly. «Gracias por traérmelo de regreso. Teníamos la esperanza de volver inmediatamente después de la investigación forense», dijo Holly, «pero los médicos obligaron al teniente Sablo, a June, a quedarse un día más. Tenía un coágulo de sangre en el brazo y querían disolverlo». Se zafó del abrazo, sonrojada pero aparentemente complacida. A 3 metros, Gabriella Sablo exhortaba a sus hijos a dejar en paz a papi o volverían a romperle el brazo. «¿Qué sabe Derek de esto?», preguntó Ralph a su mujer. «Sabe que su padre estuvo envuelto en un tiroteo en Texas y que estás bien. Sabe que murieron otros 2 hombres. Ha pedido que lo dejemos volver a casa antes. ¿Y qué le has dicho?». «Que sí. Volverá la semana que viene. ¿Te parece bien?». «Sí. Sería bonito ver otra vez a su hijo, bronceado, saludable, con algo más de musculatura gracias a la natación, el remo y el tiro con arco. Y en el lugar que le correspondía. Eso era lo más importante. Esta noche cenamos todos en casa», dijo Jeannie a Holly, «y tú te quedarás otra vez con nosotros. Sin discusiones. La habitación de invitados está preparada». «Eso estaría bien», respondió Holly, y sonrió. Su sonrisa se desvaneció cuando se volvió hacia Ralph. «Estaría mejor si el señor Gold y el señor Pelley pudieran sentarse a cenar con nosotros. Es una gran desgracia que hayan muerto». «Es que parece». «Ya lo sé», la interrumpió Ralph, y la rodeó con un brazo. «Ya sé lo que parece». Capítulo 2. Ralph pasó unos filetes en una parrilla que, gracias a su baja administrativa, estaba limpia como una patena. Había también ensalada, mazorcas de maíz y, de postre, tarta de manzana a la mode. «Una comida muy americana, señor», comentó June mientras su mujer le cortaba el filete. «Está todo delicioso», dijo Holly. Bill Samuels se dio unas palmadas en el estómago. «Creo que no me entrará nada más hasta septiembre, y entonces ya veremos». «Tonterías», dijo Jeannie. Cogió una botella de cerveza de la nevera colocada junto a la mesa de picnic y sirvió la mitad en el vaso de Samuels y la otra mitad en el suyo. «Estás flaco. Necesitas una esposa que te alimente. Igual cuando me pase a la práctica privada mi ex vuelve. Aquí habrá mucho trabajo para un buen abogado ahora que Oye, de repente se dio cuenta de lo que estaba diciendo y se llevó la mano a la cabeza para alisarse el remolino, que, gracias a un corte de pelo reciente, ya no tenía. Un buen abogado siempre encuentra trabajo, eso quería decir. Guardaron silencio un momento y finalmente Ralph levantó la botella de cerveza. «Por los amigos ausentes. Bebieron por eso». Holly dijo en voz casi inaudible.
A veces la vida puede ser una verdadera caca. Nadie se rió. El opresivo calor de julio había pasado, gran parte de los bichos habían desaparecido, y en el jardín de los Anderson se estaba muy bien. Concluida la cena, los dos hijos de June y las dos hijas de Marky Maitland se acercaron a la canasta de baloncesto, en la zona próxima al garaje, y empezaron a jugar al 21. Veamos, pues, dijo Marky. Pese a que los niños estaban a una distancia considerable y abstraídos en su juego, bajó la voz. La investigación forense. ¿Se sostuvo la historia? Sí, contestó Ralph. Hoskins llamó a casa de los Bolton y echó el anzuelo para que fuéramos al agujero de Marisville. Allí la emprendió a tiros contra nosotros. Mató a Oye y también a Alec e hirió a June. Expresé mi convicción de que iba a por mí. Habíamos tenido nuestras diferencias a lo largo de los años, y cuanto más bebía, más debía de carcomerle eso por dentro. Se presupone que tenía algún cómplice, todavía no identificado, que le suministraba alcohol y droga. El forense descubrió restos de cocaína en su organismo, y alimentaba su paranoia. La policía de carreteras entró en la cámara del sonido, pero no encontró al cómplice. Solo ropa, añadió Holly. ¿Y estáis seguros de que ha muerto?, intervino Jeanie. El visitante. ¿Estáis seguros? Sí, respondió Ralph. Si lo hubieras visto, lo sabrías. Alégrate de no haberlo visto, dijo Holly. ¿Se ha acabado ya?, preguntó Gabriella Sablo. Eso es lo único que me importa. ¿Se ha acabado realmente? No, dijo Marky. Para las niñas y para mí no. No a menos que se limpie el nombre de Terry. ¿Y eso cómo puede hacerse? Lo asesinaron antes de que pudiera defenderse en los tribunales. Estamos ocupándonos de eso, informó Samuels. 1 de agosto. Capítulo 3. A la luz del primer amanecer tras su regreso a Flint City, Ralph, de nuevo de pie ante la ventana de su dormitorio, con las manos entrelazadas a la espalda, miraba a Hodge Gibney, de nuevo sentada en una de las sillas plegables del jardín trasero. Echó un vistazo a Jeanie, advirtió que dormía y roncaba ligeramente, y bajó. No le sorprendió ver en la cocina la bolsa de viaje que contenía las escasas pertenencias de Holly, ya preparada para el vuelo de vuelta al norte. Además de ser una mujer con las ideas claras, no se dormía en los laureles. Y Ralph supuso que estaría deseando perder de vista Flint City. La otra mañana, cuando él estaba fuera con Holly, el olor del café despertó a Jeanie, así que en esta ocasión llevó zumo de naranja. Quería a su mujer y valoraba su compañía, pero prefería que aquello quedara entre Hodge y él. Compartían un vínculo, y eso permanecería para siempre, aunque nunca más volvieran a verse. Gracias, dijo ella. Nada mejor que el zumo de naranja por la mañana. Contempló el vaso con satisfacción y después se bebió la mitad. El café puede esperar. ¿A qué hora es el vuelo? A las 11:15. Saldré de aquí a las 8. Esbozó una sonrisa de ligera vergüenza al ver su expresión de sorpresa. Lo sé, soy de una puntualidad compulsiva. El Zoloft ayuda en muchos sentidos, pero por lo visto para eso no sirve. ¿Has dormido? Un poco. ¿Y tú? Un poco. Permanecieron un rato en silencio. Trinó el primer pájaro, un sonido tierno y dulce. Otro le respondió. ¿Pesadillas?, preguntó él. Sí. ¿Y tú? Sí. Los gusanos. Después de lo de Brady Hartsfield también tuve pesadillas. Las 2 veces. Holly le tocó la mano, un leve roce, y retiró los dedos. Al principio tenía muchas, pero con el tiempo fueron disminuyendo. ¿Crees que llegarán a desaparecer por completo? No. Y no sé hasta qué punto quiero que desaparezcan. Los sueños son lo que nos permite tocar el mundo invisible, eso creo yo. Son un don especial. Incluso los malos. Incluso los malos. ¿Seguiremos en contacto? Ella pareció sorprenderse. Por supuesto. Querré saber cómo acaba todo. Soy una persona muy curiosa. A veces me meto en líos por culpa de eso. Y a veces sales de líos gracias a eso. Holly sonrió. Me gusta creer eso. Apuró el zumo. El señor Samuels te ayudará, me parece. Me recuerda un poco a Scrooge después de ver a los 3 fantasmas. En realidad tú también. Ralph se rió. Bill va a hacer todo lo que esté en su mano por Marky y sus hijas.
Yo lo ayudaré. Los dos tenemos mucho que compensar. Joye sintió. Haz lo que puedas, desde luego. Pero después deja atrás este puñetero asunto. Si no puedes superar el pasado, los errores que has cometido te devorarán vivo. Se volvió hacia él y lo miró fijamente a los ojos, como tan pocas veces hacía. Te lo digo yo, y sé de qué hablo. Se encendió la luz de la cocina. Jeanie se había levantado. Pronto los tres tomarían el café allí fuera, alrededor de la mesa de picnic, pero Ralph tenía algo más que decir, algo importante, y tenía que aprovechar ese momento que les quedaba a solas. Gracias, Jody. Gracias por venir, y gracias por creer. Gracias por obligarme a creer. De no ser por ti, él seguiría allí. Ella sonrió. Era la sonrisa radiante. No hay de qué, pero con mucho gusto volveré a buscar morosos, fugitivos en libertad bajo fianza y animales perdidos. Desde la puerta, Jeanie preguntó. ¿Quién quiere café? Los dos. Contestó Ralph alzando la voz. Marchando. Guardadme un sitio. Joye habló en voz tan baja que él tuvo que inclinarse para oírla. Era malo. Pura maldad. Eso no te lo discuto, contestó Ralph. Pero sigo dándole vueltas a una cosa. El papel que encontrasteis en la furgoneta. El del Tommy Tupense. Barajamos posibles explicaciones de cómo acabó allí, ¿te acuerdas? Sí. Todas me parecen improbables. No pintaba nada allí, y sin embargo allí estaba. Y de no ser por ese papel, por el vínculo con lo que ocurrió en Ohio, puede que ese ser aún anduviera suelto. ¿A dónde quieres llegar? Muy sencillo, contestó Jody. En el mundo hay una fuerza en favor del bien. También en eso creo. En parte para no volverme loca cuando pienso en todas las atrocidades que ocurren, supongo, pero además, bueno, las pruebas parecen confirmarlo, ¿no te parece? No solo aquí, sino en todas partes. Existe una fuerza que intenta restaurar el equilibrio. Cuando lleguen las pesadillas, Ralph, procura recordar ese trocito de papel. Él permaneció en silencio, y Jody le preguntó en qué pensaba. La puerta mosquitera se cerró sonoramente. Jeanie con el café. Su tiempo a solas casi había terminado. Pensaba en el universo. Ciertamente no tiene límites, ¿verdad? Y no puede explicarse. Así es, convino ella. Ni siquiera vale la pena intentarlo. 10 de agosto. Capítulo 4. El fiscal del condado de Flint, William Samuels, salió briosamente al estrado de la sala de conferencias del juzgado con una delgada carpeta en una mano. Se situó detrás de unos cuantos micrófonos. Los focos de la televisión se encendieron. Se tocó la parte de atrás de la cabeza, no había remolino, y aguardó a que los periodistas allí reunidos se callaran. Ralph estaba sentado en la primera fila. Samuels le dirigió un sutil gesto de asentimiento antes de empezar. Señoras y señores, buenos días. Tengo una breve declaración que hacer respecto al asesinato de Frank Peterson, y después contestaré a sus preguntas. Como muchos de ustedes saben, existe un video en el que Terence Maitland aparece en un congreso celebrado en Cap City a la misma hora en que Frank Peterson fue secuestrado y posteriormente asesinado aquí en Flint City. No hay duda de la autenticidad de esa grabación. Ni hay duda en cuanto a las declaraciones de los colegas del señor Maitland, que lo acompañaron al Congreso y dieron fe de su presencia allí. Asimismo, en el transcurso de nuestra investigación hemos descubierto las huellas dactilares del señor Maitland en el hotel de Cap City donde se organizó el Congreso, y hemos obtenido testimonios que corroboran que esas huellas se dejaron muy cerca de la hora del asesinato de Peterson, por lo que el señor Maitland no puede ser considerado sospechoso. Se elevó un murmullo entre los periodistas. Uno de ellos preguntó: ¿cómo explica entonces las huellas de Maitland encontradas en el escenario del crimen? Samuels miró al periodista con su mejor ceño de fiscal. Resérvense sus preguntas para más tarde, por favor. Estaba a punto de abordar ese punto. Después de un posterior examen forense, consideramos que las huellas dactilares halladas en la furgoneta que se utilizó para secuestrar al niño y las huellas halladas en el Figwis Park las colocó alguien con fines incriminatorios. Es una circunstancia poco común pero ni mucho menos imposible.
En Internet pueden consultarse diversas técnicas para colocar huellas dactilares falsas, lo cual es una valiosa fuente de información tanto para delincuentes como para las fuerzas del orden. No obstante, eso sugiere que nos encontramos ante un asesino que, además de depravado y en extremo peligroso, es astuto. Podría tener algún motivo de resentimiento contra Terry Maitland. Esa es una línea de investigación que seguiremos. Examinó al público con expresión circunspecta, aunque en realidad se alegraba mucho de no presentarse a la reelección en el condado de Flint. Después de eso, cualquier picapleitos titulado por correspondencia lo derrotaría, y de calle. Tienen ustedes todo el derecho a preguntar por qué encausamos al señor Maitland, dados los hechos que acabo de exponer. Hubo dos razones. La más obvia es que el día que el señor Maitland fue detenido, y el día de su comparecencia, no disponíamos de todos estos datos. Oh, pero sí teníamos la mayor parte, ¿no, Bill? Pensó Ralph, allí sentado con su mejor traje y su mejor cara de póker de miembro de las fuerzas del orden. La segunda razón por la que lo encausamos, prosiguió Samuels, fue la presencia de ADN en el lugar del crimen, que parecía corresponderse con el del señor Maitland. Existe la convicción generalizada de que la correlación de ADN nunca falla, pero, como señaló el Consejo de Genética responsable en un artículo especializado que llevaba por título La posibilidad de error en la prueba forense del ADN, esa es una idea equivocada. Si se mezclan las muestras, por ejemplo, la correlación puede no ser fiable, y las muestras tomadas en el Figwis Park estaban en efecto mezcladas, contenían ADN tanto del autor del delito como de la víctima. Aguardó a que los periodistas terminaran de tomar nota antes de continuar. A eso se suma el hecho de que las muestras se expusieran a luz ultravioleta en el transcurso de otro procedimiento de ensayo no relacionado. Por desgracia, están degradadas hasta el punto de que, en opinión de mi departamento, habrían sido inadmisibles ante un tribunal. Hablando claro, las muestras no sirven. Hizo un alto para pasar a la siguiente hoja de su carpeta. Era puro teatro, todas las hojas estaban en blanco. Quiero mencionar brevemente los sucesos que tuvieron lugar en Marysville, Texas, en fecha posterior al asesinato de Terrence Maitland. En nuestra opinión, el inspector John Hoskins, del Departamento de Policía de Flint City, mantenía algún tipo de asociación perversa y delictiva con la persona que mató a Frank Peterson. Creemos que Hoskins ayudó a ese individuo a esconderse, y que tal vez planearan perpetrar otro crimen horrendo similar. Gracias a los heroicos esfuerzos del inspector Ralph Anderson y quienes lo acompañaban, los planes que esos dos hombres pudieran albergar se frustraron. Muy serio, miró al público. Howard Gold y Alec Pelley murieron en Marysville, Texas, y lamentamos su pérdida. Su familia y nosotros mismos encontramos consuelo en que en este momento, en algún lugar, hay un niño que no sufrirá el destino de Frank Peterson. El toque justo, pensó Ralph. La cantidad exacta de patetismo sin caer en la absoluta sensiblería. Estoy seguro de que muchos de ustedes tienen preguntas sobre los sucesos de Marysville, pero no estoy autorizado a contestarlas. La investigación está abierta, en manos de la Policía de Carreteras de Texas y del Departamento de Policía de Flint City. El teniente Junel Sablo, de la Policía del Estado, trabaja con estas dos nobles instituciones en calidad de oficial de enlace, y sin duda dispondrá de información que facilitarles a su debido tiempo. Estas cosas se le dan de maravilla, pensó Ralph con sincera admiración. No se le escapa detalle. Samuel cerró la carpeta, agachó la cabeza y volvió a levantarla. Señoras y señores, no voy a presentarme a la reelección, así que tengo la rara oportunidad de ser totalmente sincero con ustedes. Esto cada vez se pone mejor, pensó Ralph. De haber tenido más tiempo para evaluar las pruebas, casi con toda seguridad este ministerio fiscal habría retirado los cargos contra el señor Maitland. Si hubiésemos persistido hasta llevarlo a juicio, sin duda habría sido declarado inocente. Y huelga decir que, según las leyes de la jurisprudencia, en el momento de su muerte era inocente. Aún así, la sombra de la sospecha ha persistido sobre él, y por consiguiente sobre su familia. Estoy hoy aquí para disipar esa sombra. En opinión de la Fiscalía, y en la mía propia, Terry Maitland no tuvo nada que ver con la muerte de Frank Peterson. En consecuencia, anuncio que la investigación se ha reabierto.
Aunque actualmente se concentre en Texas, la investigación en Flint City, el condado de Flint y el municipio de Canning sigue en curso. Ahora con mucho gusto contestaré a las preguntas que puedan tener. Hubo muchas. Capítulo 5. Más tarde ese día Ralph visitó a Samuels en su despacho. El fiscal, que no tardaría en retirarse, tenía una botella de Bushmills en la mesa. Sirvió un trago de whisky a cada uno y levantó su vaso. Cuando acaben brega y bronca, y haya derrota y victoria. Por lo que a mí se refiere, básicamente derrota, pero ¿qué más da, joder? Bebamos por la brega y la bronca. Eso hicieron. Has manejado muy bien las preguntas, dijo Ralph. Sobre todo si tenemos en cuenta el sinfín de patrañas que has soltado. Samuel se encogió de hombros. Las patrañas son el pan nuestro de cada día para cualquier abogado que se precie. La imagen de Terry no ha quedado del todo limpia en esta ciudad, y no lo estará nunca, eso Marky lo entiende, pero la gente empieza a acercársele. Su amiga Jamie Mattingly, por ejemplo. Marky me ha llamado para decirme que ha ido a disculparse. Han llorado un buen rato juntas. La clave fue en esencia el vídeo de Terry en Cap City, pero lo que he dicho sobre las huellas y el ADN contribuirá mucho. Marky intentará quedarse aquí. Creo que lo conseguirá. En cuanto a ese ADN, dijo Ralph. Ed Bogan, del Departamento de Serología del Hospital General, examinó las muestras. Con su reputación en juego, debe de haber puesto el grito en el cielo. Samuel sonrió. ¿Motivos tiene? No. Solo que la verdad es aún más desagradable, otro caso de pisadas que desaparecen, podríamos decir. No hubo exposición a luz ultravioleta, pero en las muestras empezaron a formarse manchas blancas de origen desconocido y ahora están completamente degradadas. Bogan se puso en contacto con el departamento forense de la policía del estado de Ohio, y adivina, lo mismo ha pasado con las muestras de Ed Holmes. Una secuencia fotográfica muestra más que nada su proceso de desintegración. Un abogado defensor se lo pasaría en grande con eso, ¿no crees? ¿Y los testigos? Bill Samuels se rió y se sirvió otra copa. Ofreció la botella a Ralph, que negó con la cabeza. Volvía a casa en coche. Eso fue la parte fácil. Todos han decidido que se equivocaron, con dos excepciones. Arlene Stanhope y June Morris. Ellas se mantienen firmes en sus declaraciones. A Ralph no le sorprendió. Stanhope era la anciana que había visto al visitante acercarse a Frank Peterson en el aparcamiento de la tienda de delicatessen Gerald's y marcharse en la furgoneta con él. June Morris era la niña que lo había visto en el Figwis Park con la camisa manchada de sangre. Los más viejos y los más jóvenes eran siempre quienes veían con mayor claridad. ¿Y ahora qué? Ahora nos acabamos esta copa y cada uno por su lado, contestó Samuels. Solo tengo una pregunta. Adelante. ¿Era el único? ¿O hay otros? Ralph revivió el enfrentamiento final en la cueva, la voraz expresión en los ojos del visitante cuando preguntó, ¿ha visto a otro como yo en algún sitio? No lo creo, dijo, pero nunca estaremos del todo seguros. A saber lo que hay por ahí. Eso ahora lo tengo claro. Dios santo, espero que no. Ralph no respondió. En su cabeza oyó decir a Oggy, el universo no tiene límites. 21 de septiembre. Capítulo 6. Ralph cogió el café y fue al cuarto de baño a afeitarse. Había descuidado esa tarea cotidiana durante su periodo de alejamiento forzoso del cuerpo de policía, pero hacía 2 semanas que se había reincorporado al servicio activo. Jeannie estaba abajo, preparando el desayuno. Le llegaba el olor a bacon y oía el toque de trompetas que anunciaba el comienzo del programa Today, que empezaría con la lista diaria de malas noticias antes de pasar al famoso de la semana y a los numerosos anuncios de fármacos de venta con receta. Dejó la taza de café en la mesita y, paralizado, observó un gusano rojo que le salía de debajo de una uña. Se miró en el espejo y vio que su rostro se transformaba en el de Claude Bolton. Abrió la boca para gritar. Un enjambre de gusanos rojos brotaron de entre sus labios y descendieron por la pechera de su camisa. Capítulo 7. Despertó sentado en la cama, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, en la garganta, en las sienes y tapándose la boca con las manos como para contener un grito, o algo peor. Jeannie seguía dormida a su lado, así que no había gritado. Menos mal. Aquel día no se coló dentro de mí ninguno.
Ni siquiera me tocó ninguno. Y lo sabes. Sí, lo sabía. Al fin y al cabo, había estado allí, y se había sometido a un completo, y tardío, reconocimiento físico antes de volver al servicio activo. Salvo por un ligero sobrepeso y el colesterol un poco alto, el doctor Elway lo había declarado sano y en buena forma. Echó una ojeada al reloj y vio que eran las 4 menos cuarto. Volvió a tumbarse y fijó la mirada en el techo. Faltaba aún un rato largo para el amanecer. Un rato largo para pensar. Capítulo 8. Ralph y Jeanie eran muy madrugadores. Derek dormiría hasta que lo despertaran a las 7, la hora límite a la que podía levantarse y no perder el autobús del colegio. Ralph se sentó en pijama a la mesa de la cocina mientras Jeanie encendía la cafetera Boone y sacaba cajas de cereales para que Derek eligiese al bajar. Preguntó a Ralph cómo había dormido. Él dijo que bien. Le preguntó cómo iba la búsqueda de un sustituto para Jack Hoskins. Él dijo que ya había terminado. Basándose en las recomendaciones de Betsy Riggins y él mismo, el jefe Geyer había decidido ascender al agente Troy Ramage a la brigada de investigación de Flint City, compuesta por 3 inspectores. No es una lumbrera, pero se esfuerza y trabaja bien en equipo. Creo que servirá. Bien. Me alegra oírlo. Le llenó el tazón y deslizó una mano por su mejilla. Raspa usted, caballero. Necesita un afeitado. Ralph se tomó el café, subió, cerró la puerta del dormitorio y desconectó el teléfono del cargador. Tenía en la lista de contactos el número que buscaba, y aunque todavía era temprano, faltaba al menos media hora para el toque de trompetas inicial de Todai, sabía que ella ya se habría levantado. Muchos días, cuando la llamaba, contestaba nada más sonar el timbre. Ese fue uno de esos días. Hola, Ralph. Hola, Jody. ¿Cómo has dormido? No muy bien. He tenido el sueño de los gusanos. ¿Y tú? Anoche bien. Vi una película en el ordenador y me quedé frita en el acto. Cuando Harry encontró a Sally. Con esa siempre me río. Bien. Eso está muy bien. ¿En qué estás trabajando? En general, rutina y más rutina. Adoptó un tono más animado. Pero en un albergue juvenil encontré a una chica que se había fugado de Tampa. Su madre la buscaba desde hacía 6 meses. Hablé con ella y va a volver a casa. Dice que lo intentará una vez más, aunque odia al novio de su madre. Supongo que le diste dinero para el billete de autobús. Bueno. Ya sabes que ahora mismo se lo estará fumando en algún tugurio, ¿no? No siempre acaban así, Ralph. Tienes que, lo sé. Tengo que creer. Sí. Silencio por un momento en la línea entre el lugar en el mundo de él y el de ella. Ralph. Él esperó. Esas cosas que salieron de él, no nos tocaron. ¿Lo sabes, no? Sí, respondió Ralph. Creo que mis sueños tienen que ver sobre todo con un melón cantalupo que abrí de niño y con lo que había dentro. Ya te lo conté, ¿verdad? Sí. Ralph oyó la sonrisa en su voz y sonrió en respuesta, como si ella estuviera en la habitación con él. Claro que te lo conté, y puede que más de una vez. Hay momentos en que tengo la impresión de que estoy perdiendo la chaveta. ¿Qué va? La próxima vez que hablemos, seré yo quien te llame después de soñar que esa criatura estaba en mi armario y tenía la cara de Brady Hartsfield. Y tú dirás que has dormido bien. Ralph sabía que era verdad porque ya había ocurrido antes. Lo que sientes, y lo que yo siento, es normal. La realidad es una capa de hielo muy fina, pero la mayoría de la gente patina sobre ella durante toda su vida y nunca caen y se hunden del todo. Nosotros caímos, pero nos ayudamos mutuamente a salir. Y seguimos ayudándonos. Tú me ayudas más a mí, pensó Ralph. Puede que tengas tus problemas, Ori, pero esto se te da mejor que a mí. Mucho mejor. ¿Y tú estás bien? Le preguntó. O sea, ¿de verdad? Sí. De verdad. Y tú también lo estarás. Mensaje recibido. Llámame si oyes crujir el hielo bajo tus pies. No lo dudes, respondió ella. Lo mismo digo. Así saldremos adelante. Jeanie gritó desde abajo. El desayuno estará dentro de 10 minutos, cariño. Tengo que dejarte, dijo Ralph. Gracias por estar ahí. No hay de qué, contestó ella. Cuídate. Sé prudente. Los sueños acabarán, ten paciencia. La tendré.
Adiós, Ralph. Adiós. Él se quedó en silencio y luego añadió. Te quiero, Jody, pero eso fue después de colgar. Siempre lo hacía así. Sabía que si se lo decía realmente, ella sentiría vergüenza y enmudecería. Entró en el baño a afeitarse. Era ya un hombre de mediana edad, las primeras motas grises asomaban ya en la barba que cubrió de espuma, pero esa era su cara, la que su mujer y su hijo conocían y amaban. Sería su cara siempre, y eso estaba bien. Eso estaba bien.